Hola Nasli, buenos días. Hola Lili, buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo amaneció? Bien, gracias a Dios. Usted, Bien, bien, también. Todo bien por acá, gracias al Señor. Bueno. planeta, ¿Señora? de mis gafas que se me quedan. Bueno, señora, listo. Buenos días, Yulbi. ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Bueno, pues empecemos orando. Si quiere orar, Lili. Padre nuestro, te damos gracias. Señor, que es justo, es eterno. Exaltamos tu nombre esta mañana. Eres el único Dios digno de alabanza, el único que tiene poder sobre todas sus criaturas, sobre toda la creación, el único que es sabio, Dios. Gracias por la inmensidad de tu sabiduría, Señor. Gracias por la inmensidad de tu poder, Señor, que se ve manifestado en todo lo que, pero se ve manifestado también en el poder de salvar al hombre, convertirlo de sus malos, volverlo a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso poder, por tu inmensa bondad que tienes para con nosotros, tus hijos. No nos cansamos de darte las gracias por todo lo recibido de tu mano, por todos los dones que vienen de ti, porque todos los dones que vienen de ti son buenos, son los necesarios para nuestra existencia, para nuestro caminar en Cristo. Gracias, oh Dios, por tu fidelidad, por tu gran amor para con nosotros. Nos encomendamos a ti en esta mañana, en este día precioso, un día caluroso tal vez, lleno de tus grandes misericordias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros las familias que educamos en casas, día a día nos des de tu gracia, día a día tu valor, tu fuerza, para continuar en este proceso, aún cada día más con excelencia, que lo hagamos eh, para glorificarte, no para exaltarnos a nosotros mismos, no para creernos mejores que los que educan eh, a sus niños en colegios. No queremos eso, Señor, sino también fomentar y animar a otras familias a que lo hagan, ¿sí? Familias cristianas que quieran hacer esta metodología, darnos entendimiento, también lectura y toda nuestra acción y en esta nombre de Cristo Jesús. Gracias. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Lili, es que de pronto en la oración se entrecortaba un poquito, entonces no sé si de pronto reviso mientras tanto, ¿vale? Bueno, buenos días, bienvenidos a todos los que se están uniendo a este día de lectura. Eh, Estamos en el día 32 de la lectura diaria del volumen 1 de la filosofía Charlotte Mason. El día de hoy estaremos leyendo acerca de la composición y de las lecciones bíblicas. Gracias a todos los que pues se conectan y están viendo. Les recuerdo que las grabaciones de estas lecturas quedan guardadas aquí en el IGTV y también en el canal de YouTube de Maranatha Homeschool. Allí los pueden revisar si de pronto les hace falta alguna lectura por escuchar. Esta lectura la hacemos gracias a la autorización de la traducción que fue realizada por
los educadores Charlotte Mason y Iberoamérica. Entonces, mientras Lili puede solucionar lo del internet, voy a iniciar con el punto 13 de la parte 5, que son las lecciones, y el punto 13 es la composición. El ensayo de George Osborne. Qué persona tan erudita y encantadora que es el reverendo Lawrence Beale, el maestro de George. Lo sabe todo, dijo Amelia. Dice que Georgie puede aspirar a cualquier puesto en la abogacía o la política. Mira, se acercó al cajón del piano y sacó una redacción escrita por George. Este gran esfuerzo de genio, todavía en posesión de la madre de George, dice lo siguiente. Sobre el egoísmo. De todos los vicios que degradan el carácter humano, el egoísmo es el más odioso y despreciable. Un excesivo amor del yo conduce a los crímenes más monstruosos, en ocasiones a las mayores desgracias, tanto en los estados como en las familias. Igual que un hombre egoísta empobrecerá a su familia y la llevará a la ruina, un rey egoísta atraerá la ruina sobre su pueblo y a menudo lo conducirá a la guerra. Ejemplo, el egoísmo de Aquiles, comentado por el poeta Homero, causó miles de penalidades a los griegos. El egoísmo del difunto Napoleón Bonaparte causó un sinfín de conflictos en Europa y lo llevó a morir en una isla miserable, la de Santa Elena, en el Océano Atlántico. Vemos por estos ejemplos que no debemos seguir solo nuestros propios intereses y ambición, sino que debemos considerar los intereses de los demás junto con los nuestros. George S. Osborne. Athens House, 24 de abril de 1827. Imagínenselo. George tenía 10 años, escribiendo con una letra así y citando también en griego a su edad, exclamó la encantada madre. Y con mucha razón debía estar encantada la señora George Sedley, porque ¿acaso muchas madres triunfarían hoy en semejante esfuerzo literario? Entonces, ¿de qué se puede reír Thackeray, el autor de la obra Feria de las Vanidades, cuyo extracto se ha citado? O en realidad quizás nos presenta esta pequeña redacción como toda una hazaña. Una futilidad educativa. Creo que este gran maestro de altos valores morales lanza un desafío frente a una futilidad educativa que se practica y a una falacia educativa que se acepta, inclusive en el siglo XX. Dicha futilidad consiste en exigir composiciones originales de los estudiantes. La función adecuada de la mente del joven estudiante es recopilar material para las generalizaciones que usará en el futuro. Pero si a un niño se le pide que generalice, es decir, que escriba un ensayo sobre algún tema abstracto, se comete una doble falta contra él. Se le ha puesto frente a un muro de piedra al pedirle que haga algo que es imposible, lo cual es desalentador, pero un daño moral peor se le ha causado en el sentido de que, al no tener un pensamiento propio que ofrecer sobre el tema, recopila trozos de pensamientos comunes con los cuales se ha cruzado en el camino y ofrece el conjunto como su composición. Esfuerzo que mancha su conciencia al mismo tiempo que alimenta su vanidad. En estos días, los maestros no intervienen conscientemente el trabajo de sus alumnos como lo hizo ese maestro tan erudito y encantador, que educó a George Osborne, pero quizás sin saberlo, proveen las ideas de las que se apodera el escolar perspicaz para pegarlas al ensayo que detesta. A veces los maestros hacen más que esto, enseñando deliberadamente a los niños cómo construir una oración y cómo unir oraciones. Lecciones de composición. Aquí hay una serie de ejercicios preliminares.
o más bien parte de una serie de 40 ejercicios destinados a ayudar a un niño a escribir un ensayo sobre un paraguas, de un libro procedente de una de las mejores editoriales. Paso 1. Primero, ¿qué eres tú? Segundo, ¿cómo obtuviste tu nombre? Tercero, ¿quién te usa? Cuarto, ¿qué fuiste en el pasado? Quinto, ¿cómo eras entonces? Sexto, ¿dónde te obtuvieron o te encontraron? Séptimo, ¿de qué cosas o materiales estás hecho? Octavo, ¿de qué fuentes provienes? Noveno, ¿cuáles son tus partes? Décimo, ¿te hicieron, te cultivaron o te ensamblaron? Paso 2. Soy un paraguas y me utilizan muchas personas, tanto jóvenes como mayores. Recibo mi nombre de una palabra que significa sombra. Mi bastón quizás vino de América y es bastante liso, uniforme y pulido para que el anillo de metal pueda deslizarse fácilmente hacia arriba y hacia abajo del palo. Mis piezas son un marco y una funda. Mi marco consta de un palo aproximadamente de 1 metro de largo, cables y una banda de metal deslizante. En el extremo inferior del palo hay una férula o anillo de acero, lo cual evita que el final se desgaste cuando me usan para caminar. Paso 3. Ahora utilice es, son y era en lugar de yo, tengo, mi y soy. Ejercicio. Ahora escribe tu propia descripción del objeto. Dicha enseñanza es un peligro público y este es un trabajo destinado a estudiantes de los estándares 4, 6 y 7, quizá alrededor de los 12 o 13 años respectivamente. Es decir, este tipo de cosas es el último esfuerzo literario que se obtendrá de los niños en nuestras escuelas primarias. Los 2 volúmenes, cito alrededor del final del segundo y más avanzado volumen, no deben descalificarse como excepcionalmente malos. Hace unos años se hizo el terrible descubrimiento de que, tanto en las escuelas secundarias como en las primarias, la composición era terriblemente defectuosa y, por lo tanto, mal enseñada. Desde entonces se han producido muchos volúmenes, más o menos siguiendo el estilo de la cita mencionada, y los distinguidos editores no han percibido que, con el beneplácito de su nombre, es una ofensa contra la sociedad ofrecer al público obras de este carácter esterilizante y nocivo. El cuerpo de un niño es sagrado a los ojos de la ley, pero sus poderes intelectuales pueden ser aniquilados con una dieta de hambre como esta. Y no se dice nada sobre ellos. Lo peor es que tanto los autores como los editores en todos los casos actúan en virtud de la falacia de que el esfuerzo bien intencionado siempre admite excusa, o aún más, digno de elogio. No percibe que ningún esfuerzo es permisible cuando se hace hacia la educación de los niños y carece de una concepción inteligente, tanto de los niños como de lo que se entiende por educación. La composición surge naturalmente. De hecho, las lecciones sobre composición deberían seguir el modelo de ese famoso ensayo sobre las serpientes en Irlanda. No existe. Para los niños menores de 9 años, la cuestión de la composición se resuelve por sí misma con la narración, que varía, por ejemplo, haciendo un ejercicio tan simple como escribir una parte y narrar otra parte, o escribir todo un relato sobre un paseo que han realizado, una lección que han estudiado o de algún simple asunto que conozcan. Antes de los 10 años, los niños que han tenido el hábito de usar libros escribirán en un inglés bueno y vigoroso con facilidad y libertad. Es decir, si no se han visto obstaculizados por instrucciones. Es bueno
que ni siquiera aprendan las reglas de puntuación y de mayúsculas hasta que se den cuenta de cómo ocurren estas cosas en sus libros. Nuestra responsabilidad es proporcionar a los niños material para sus lecciones y dejar que ellos mismos manejen dicho material. ¿Podemos realmente creer que la composición es tan natural como saltar y correr para los niños que han hecho el debido uso de sus libros? Debieran narrar en primer lugar y luego a su debido tiempo harán composiciones, pero no es necesario enseñarles composición. Creo que Su está merced está, pero no la veo. ¿eh? No la veo, Lili. ¿Por qué? Señora. Me voy a salir y vuelvo a... Bueno, listo, entonces yo la espero. Entonces, mientras Lili se conecta, estaría leyendo el tema 14 de las lecciones bíblicas, que es otro punto que también pues nos cuestionamos bastante. Ahora sí, ¿me ve y me escucha bien? Listo. Sí, Lili, bien, bien. Las lecciones bíblicas. Los niños disfrutan la Biblia. Tendemos a creer que los niños no pueden estar interesados en la Biblia a menos que sus páginas sean simplificadas, adaptadas al lenguaje casual que se prefiere para ellos. A continuación, hay una sugerente anécdota de la infancia de la señora Harrison, una de las dos pequeñas doncellas cuáqueras que conocimos en la autobiografía de Mary Howitt, la más conocida de las hermanas. Un día se encontró en la sala donde se guardaba el mobiliario en desuso, donde vio una Biblia vieja, y al recorrer sus hojas amarillentas se encontró con palabras que no había escuchado en las usuales lecturas de la mañana. Los capítulos iniciales de San Lucas, que su padre se oponía a leer en voz alta, así como el capítulo final de Apocalipsis. La exquisita imagen del nacimiento del gran niño en el capítulo y la belleza de la descripción de la Nueva Jerusalén en el otro los absorbió la ávida niña de 6 años con un éxtasis que, solía decir ella, ninguna novela produjo en los años posteriores. Y aquí se menciona a un niño de 5 años. Los pequeños leen todos los días los eventos de la Semana Santa conmigo, y es inexpresable la fascinación que irradia en su profundo y reverente interés que casi llega a frenesí. Con toda probabilidad, no somos capaces de medir la receptividad religiosa de los niños. Sin embargo, su aptitud para aprender las cosas profundas de Dios es un hecho que estamos llamados a manejar con prudencia y también con reverencia. Esto debido a que la actitud del pensamiento y del sentimiento es la que usted coloca a un niño es el factor vital de su educación, como puede apreciar la persona darwiniana más que nadie. Conocimiento del texto bíblico. Los niños entre las edades de 6 y 9 deben obtener un conocimiento considerable del texto de la Biblia. A los 9 años deberían haber leído porciones narrativas que sean simples y adecuadas del Antiguo Testamento y quizás 2 de los Evangelios. El Antiguo Testamento se debe leer a los niños por varias razones, pero las historias de los Evangelios ellos pueden leerlas por sí mismos, tan pronto puedan hacerlo con hermosura. Es un error usar la paráfrasis del texto. El fino rollo del lenguaje de la Biblia atrae a los niños con una música irresistible y probablemente retendrán
de por vida la primera concepción que hayan recibido de las escenas bíblicas y también las palabras en las que se representan dichas escenas. Esta es una gran posesión. La mitad de las palabras engañosas que se escucha hoy y la mitad del desasosiego que subyace dichas palabras son el resultado de la ignorancia total y completa del texto de la Biblia. Los puntos de asalto se presentan en las mentes humanas desnudos y disparejos, carentes de atmósfera, perspectiva, proporción, hasta que la Biblia solo llega a significar para muchos el burro hablante de Balaam o el sol quedándose quieto a pedido de Josué. Pero cuando la imaginación de los niños se colma de imágenes, sus mentes se nutren de las palabras, de la historia gradual de las escrituras, llegan ante un amplio horizonte dentro del cual las personas y los eventos toman forma en su debido lugar y debida proporción. Poco a poco verán que el mundo es un escenario en el cual la bondad de Dios está de continuo luchando contra la voluntad del hombre. Que algunos hombres heroicos se ponen del lado de Dios y que otros necios y testarudos se oponen a él. El fuego del entusiasmo se encenderá en sus pechos y los niños también se pondrán de su lado sin necesitar mucha exhortación ni con algún pensamiento o charla sobre una experiencia espiritual. La verdad esencial y la verdad occidental. En cuanto a tal narrativa, es un mito, una parábola o una circunstancia que realmente ocurrió, son preguntas que no afectan la mente sincera del niño, porque no tienen nada que ver con los asuntos principales. Es totalmente aceptable presentar a los niños, durante sus lecturas de la Biblia, cualquier nuevo conocimiento que la investigación moderna ponga a nuestro alcance. De hecho, cuanto más podamos ayudarlos de esta manera, más vívida y real será la enseñanza de la Biblia para ellos. Pero hay otra gracia que los niños pueden recibir directamente de nuestras manos, y es que no deben ser importunados con cuestiones de autenticidad en sus lecturas bíblicas, como tampoco lo hacemos en sus lecturas de historia. Que escuchen la historia del jardín del Edén, por ejemplo, tal como está. De igual forma, recibirán la historia del hombre que fue a pescar y encontró una perla muy costosa. Y esto, porque lo que importa en ambas historias son las verdades esenciales que encarnan y no los meros accidentes de tiempo y lugar. Es concebible que la perla de gran precio fuera un tema de conversación actual en aquel tiempo, un hecho, por así decirlo, que nuestro Señor usó como vehículo de una verdad esencial. Si lo creemos, las mentes de los niños están quizás más preparadas que las nuestras para apropiarse de la verdad y lidiar con ella. Poco a poco percibirán y descartarán, si es necesario, las circunstancias accidentales con las que se viste la verdad, pero seamos muy cautelosos de nuestra propia acción. Recordemos que ni nosotros ni los niños podemos soportar la blanca luz de la verdad desnuda y que si, por ejemplo, logramos destruir las ropas con que se viste la historia de la primera caída, el árbol y su fruto, la serpiente tentadora, la mujer que cede, no tenemos otra ropa a mano para las verdades fundamentales de responsabilidad, tentación, pecado, las cuales, una vez descubiertas y sin contar con ninguna prenda a la cual poder aferrarnos, con seguridad las verdades mismas dejarán de estar a nuestro alcance. Cuando enseñamos las narrativas bíblicas a los niños, no necesitamos esforzarnos por discriminar entre la verdad esencial y la verdad accidental, sino la verdad que interpreta nuestras propias vidas y la que se refiere solo al tiempo, el lugar y las circunstancias propias de la historia que está siendo leída.
Los niños mismos discernirán y guardarán con interés lo esencial, mientras que lo meramente accidental se escapará de su memoria tanto como de la nuestra. Por lo tanto, que las mentes de los niños pequeños estén colmadas de las hermosas narrativas del Antiguo Testamento y de los Evangelios, poniendo especial atención para que estas historias sean siempre frescas y placenteras para ellos, de manera que la enseñanza de la Biblia no se torne en algo difícil de digerir mentalmente. Los niños tienen mayor facilidad que nosotros de aburrirse y muchas rebeliones se han generado por el indebido uso y abuso de la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, incluso en las edades tempranas infantiles, pero no nos referimos aquí a la vida religiosa de los niños, sino su educación a través de lecciones escolares, y sus lecciones escolares bíblicas deberían ayudarles a darse cuenta desde el principio que el conocimiento de Dios es el conocimiento principal y por lo tanto que sus lecturas bíblicas son sus principales lecciones. Método de las lecciones bíblicas. El método de dichas lecciones es muy simple. Lea en voz alta a los niños algunos versículos que abarquen, si es posible, un episodio. Lea con reverencia, cuidado y con expresión adecuada. Luego pida a los niños que narren lo que han escuchado usando lo que más puedan las palabras de la Biblia. Es curioso cuán fácilmente ellos captan el ritmo de la majestuosa y sencilla Biblia. Luego hable sobre la narrativa con ellos a la luz de la investigación y la crítica. Que la enseñanza tanto moral como espiritual llegue a ellos sin mucha aplicación personal. No conozco ninguna ayuda mejor en la enseñanza de los niños pequeños que en la que se encuentra en la Bible for the Young, Biblia para la Juventud, de Canon Patterson Smith. El señor Smith incluye el señor Smith incluye la crítica y la investigación moderna, de modo que los niños que aprendan con estos pequeños manuales no se sorprenderán cuando escuchen más tarde que el mundo no se hizo en 6 días, y al mismo tiempo tendrán plena seguridad de que el mundo fue hecho por Dios. La enseñanza moral y espiritual en estos manuales es comprensiva y convincente. Es un buen plan leer ocasionalmente en voz alta la lección del señor Smith sobre el tema tratado, después de que el pasaje de la Biblia haya sido narrado. Los niños están más preparados para apropiarse de lecciones que no se han adaptado a ellos directamente, al mismo tiempo que la maestra hace suya la enseñanza por el interés con el que lee, por las imágenes y otras ilustraciones que muestra y por sus comentarios durante la conversación. Ilustraciones visuales. Las imágenes en el Nuevo Testamento ilustrado son reverentes y reales al mismo tiempo, lo cual es una combinación inusual y los niños las disfrutarán enormemente. Es bueno que tengan una copia no costosa del Evangelio que están leyendo, pero quizás deberían protegerse y honrarse poniéndole una buena cubierta bordada. Una Biblia maltratada y rotosa no es un espectáculo saludable para los niños. La obra de los santos evangelios con ilustraciones de los antiguos maestros de la pintura, publicado por el SPCK, es admirable. El estudio de imágenes como están reproducidas debería ser una parte valiosa de la educación de los niños, de un niño. No es poca cosa darse cuenta de cómo la natividad y la visita de los Reyes Magos llenaron la imaginación de los antiguos maestros de la pintura y con qué reverencia y deleite sublimes se centraron en cada detalle de la historia sagrada. Este tipo de impresión no se recibe con imágenes o ilustraciones modernas, y el niño que recibe la impresión descrita al principio de su vida
tendrá un sustrato de sentimiento reverente sobre el cual hará descansar su fe. Pero es bueno dejar que las imágenes cuenten su propia historia. Los niños deben estudiar una imagen en silencio durante unos minutos y luego, cuando se quita la imagen, que digan lo que han visto en ella. Se descubrirá que no han olvidado los detalles reverentes o emocionantes que el artista incluyó en su obra. En español es posible encontrar diversas Biblias en buen lenguaje como la Reina Valera de 1960, aunque quizás sea necesario encontrar material aparte para complementar la lectura con imágenes reverentes. Las diversas publicaciones de RTS de la serie Bypass o Bible, no pude con esa palabra, serán muy útiles para el maestro, ya que ilustran la investigación moderna, en particular Fresh Life From, del profesor Saiz, Recitaciones bíblicas. El aprendizaje de memoria de los pasajes bíblicos debe comenzar cuando los niños son bastante pequeños, a los 6 o 7 años. Es una delicia tener la memoria colmada de pasajes hermosos, reconfortantes e inspiradores. Y no podemos decir cuándo y cómo esta clase de semilla puede brotar, crecer y dar fruto. Pero el aprendizaje de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, no debe imponerse a los niños como una carga. Se les debería leer toda la parábola de tal forma que se resalte su belleza y ternura. Y después, día a día, el maestro puede recitar un breve pasaje, tal vez 2 o 3 versículos, repitiéndolo 1, 3, 4 veces hasta que los niños piensen que lo saben. Solo entonces y no antes pueden recitar el pasaje. Al día siguiente, los niños recitarán lo que ya se han aprendido y así sucesivamente hasta que puedan decir toda la parábola. Bueno, en ese tema de la Biblia hay controversia, ¿no? Digamos que ella habla desde el punto de vista de lo que creían tal vez en ese momento y más pues dentro de su creencia religiosa, ¿no? Ella era cristiana, pero digamos que la línea por la cual se iba tal vez derivaba en ese tipo de lecciones. Y yo creo que es bueno, a pesar de no estar de acuerdo con todo lo que ella expone, por ejemplo, donde afirma o donde utiliza un material que afirmaba que el mundo no fue creado en 6 días, ¿sí? Y que no se le debe leer al niño, digamos, como tan explícitamente muchas cosas de la palabra. Sí se debe tener en cuenta de pronto algunos detalles como importantes que ella menciona en este aspecto. Por ejemplo, que las lecciones escolares bíblicas deberían ayudarles a darse cuenta desde el principio que el conocimiento de Dios es el conocimiento principal y por tanto que sus lecciones bíblicas son sus principales lecciones. O sea, quedarnos como con esas perlitas que tiene ahí, aun cuando, digamos, nosotros ya tenemos una base definida, bueno, digamos, en nuestro contexto lo tenemos, pero si hay familias que de pronto no lo tienen, o dudan de pronto de, bueno, o sea, que realmente el día se hizo, si se creó el mundo en 6 días o es imposible que se haya creado. Bueno, recordemos que por eso es Dios, ¿no? Que tiene todo el poder para haberlo hecho en un día si quisiera, pero decidió crearlo en 6 días y más cosas así. Por eso es bueno. Y otro tema que ella tocaba era que la mitad de las palabras, precisamente ella lo mencionó, la mitad de las palabras engañosas que se escucha hoy y la mitad del desasosiego que subyace dichas palabras son el resultado de la ignorancia total y completa del texto de la Biblia. Y yo creo que ahorita podríamos decir, bueno, no total y completa, pero sí parcial. Es decir, cuando se presentan verdades así como aleatorias o se toman pasajes así como aleatorios y no se toma todo el contexto, que es lo que vemos, ahora eso es gran parte de las mentiras que se enseñan. Entonces sí debemos enseñar la Biblia completa a nuestros hijos. De hecho, es un placer leerla. Nosotros iniciamos desde Génesis, todos los días hemos leído, ya vamos en Segunda de Crónicas y ha sido muy bello leerlo con ellas a pesar de su corta edad,
han comprendido muchísimo y al final cuando narran se ve cómo entienden y van entendiendo. Y otra parte que también me llamó mucho la atención es que digamos que no se les debería exigir o no se les debería después de esa lección escolar, bueno, estamos hablando de la lección escolar dentro del contexto de estudio, ¿no? Como dar una charla una explicación de todo el tema, sino que la misma palabra hace en sus mentes el trabajo. El espíritu también viene en su ayuda y digamos que él es el que va dando el conocimiento y cuando se lee consecutivamente sus mentes son capaces de ir entrelazando todo y irlo entendiendo sin necesidad de uno estarles dando pues cátedra cada vez que se lee o que se hace estudio bíblico. Entonces sí, digamos que si bien no estamos de acuerdo completamente con este tema, como lo aborda, sí hay cosas muy extraíbles de la forma, más bien, no, no completamente, pero sí. ¿O usted qué piensa, Lili? Ya lo dijo todo. No, sí, a mí también me llamó mucho la atención esta frase, es la lección en la que la dijo. Sí, como yo digo que en todas las filosofías siempre hay algo que debemos discernir bien, qué es lo que podemos aplicar, qué es lo que no se puede y qué es lo que realmente debemos tomar, porque no todo podemos estar de acuerdo, por el contexto en que vivimos, el tiempo en que vivimos, el lugar. Ciertamente hay muchas cosas que ella aplica que no se en nuestro entorno, ¿sí? Lugar extremo. Es igual, tenemos que aprender a mirar qué es lo que realmente mal, qué es lo que podemos aplicar. Eh, Ciertamente sí entiendo, eh, me parece muy útil la forma como explica que debemos aplicar estas lecciones, que sea de una manera reverente, que sea de una manera atractiva para ellos. Pero esto viene desde nuestro interior, ¿sí? Cómo nosotros también estamos transmitiendo a ellos, cómo nosotros estamos haciendo que estas lecciones para ellos sean muy parecidas, porque ciertamente la obra no la hacemos nosotros, somos unos canales, ¿cierto? Pero la obra la hace el Espíritu Corazón, trabaja en, en esa parte y uno a veces queda asombrado y uno dice, oye, pero leí este texto y él captó muchas palabras, o él o ella captó muchas cosas que a veces ni yo las he captado y me la dice con las palabras exactas. Entonces, eh, ahí es donde uno dice, bueno, esta obra la hace el Señor, como lo decía usted, de manera consecutiva, leyendo la Biblia, nos va a generar toda la Biblia, de todo lo que la Biblia habla, que Jesús. Entonces, Así es. Y digamos como consejo, yo tomo más esta parte de la educación bíblica de la página del Hogar Educador. Ellos tienen muy buenas sugerencias de cómo realizar el tema de la parte bíblica. O sea, que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo lo abordo? Si bien, digamos, aquí hay una forma sencilla, práctica, leer la Biblia consecutivamente, en orden, ¿sí? Y pedirles que narren. Digamos que la página del Hogar Educador también tiene muchas sugerencias acerca de cómo se debe presentar la clase bíblica a los niños. Entonces, pues ahí les dejo el dato por si quieren ir a mirar. Ahí también hay muy buenas conferencias, más aplicables a nuestros tiempos. También defienden muchísimo el Evangelio ya a un nivel, pues, muchísimo con más fuerza. Entonces, hay muy buenos recursos. Bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron conectados el día de hoy. Les recuerdo que vimos a los que llegaron tardecito el tema de las lecciones bíblicas, pero antes de eso vimos el tema de la composición, que básicamente es muy bonita, pero no es necesario. En un resumen. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos si Dios lo permite mañana. Mañana el tema va a ser de matemáticas, así que si les interesa muchísimo
conéctense mañana a la lectura porque vamos a estar abordando este importante tema. Muchas gracias, bendiciones y feliz día. Gracias, Lili. Nos vemos ahorita.